Descubrir si la mente toma tiempo para creer lo adecuado por convicción constituye uno de los pilares de la humanidad en identidad y dirección para saber cómo necesita vivir la persona. Creer es el tema que compartiré en esta ocasión. Uno de los aspectos que comunica este término hace referencia a una persona que es capaz de perdurar o durar ante circunstancias adversas. Involucra también firmeza, pero también confianza y que permanece inamovible, es decir, al ser confiable se le otorga un grado de responsabilidad. Esto será verificable y aún expresa una certidumbre psicológica o mental. Implica un acto de plena confianza o fe, puesto que un aspecto es creer en las palabras de alguien y otro muy diferente es creer en ese alguien. No es solo aceptar lo que dice, sino creer en quien lo dice. Es generar una relación personal en lugar de una relación impersonal con aquel ser que siempre cumple con lo que dice. Este cumplimiento lo acompañan la verdad y la honestidad. Se agrega que en la relación personal se evalúa lo honesto, lo digno de confianza, la fidelidad y la veracidad de los hechos, en contraposición a la falsedad. Y al mismo tiempo, en el obrar justo, como acto, se produce confianza. Por otra parte, es ser persuadido de algo y por ello tomar un nuevo rumbo, significando que su apoyo es real y no una mera creencia o tradición, siendo convencido sin ningún tipo de soborno o extorsión, con razones y argumentos genuinos y legítimos. Antes que el acto en la mente de cada persona, se debe tomar la decisión por su cuenta y riesgo qué va a hacer. Pero esta decisión es imposible si el individuo no posee algunas convicciones sobre lo que está en derredor, los demás seres humanos y él mismo. Solo en vista de ellas puede preferir una acción a otra, puede en suma vivir. De ahí que el ser humano esté pensando en qué creer y que la estructura de su vida dependa primordialmente de lo que cree y que los cambios más decisivos en la humanidad serán los cambios de lo que se cree y la intensificación o debilitación de su creer. No es asunto de educación o de nivel intelectual, es parte del ser humano lo que se cree. Está presente en toda sociedad y en toda cultura. Entonces, lo que se cree describe la forma en que una comunidad o cultura piensa acerca de quién es, cuál es su origen, qué lugar va a tener aún después de morir, colocando las bases de sus valores y lo que cree. Es así como se puede hablar de creencias, convicciones, presuposiciones, valores, conceptos y otros. También de la forma como ve al mundo, su perspectiva, su óptica, orientación, horizonte, ideología, filosofía, paradigmas y otros. Encerrado todo en un conjunto de conceptos y valores. Si lo que el ser humano cree se apoya en el progreso, la ciencia y la tecnología, lo dejará en un vacío existencial, pues estos ideales no tienen la capacidad plena de resolver los problemas de la humanidad, dejando insatisfechas las esperanzas que inspiró, haciendo girar su vida alrededor de placer y de los bienes de consumo, sin valores, sin sentido y sin norte. Pero además, con una especie de inmediatismo o manera de pensar y de actuar rápida, sin tener en cuenta lo reflexivo. En la postmodernidad se goza en lo efímero, fragmentario, discontinuo, caótico. O sea, vivir es sentir sensaciones. Cuanto más fuertes, intensas y rápidas, mejor. Nada de culpabilidad, ni valores, mucho menos tiempo para creer o pensar en el Señor. ¿Y qué decir de esta sociedad globalizada de la que se es parte? Impone ciertas presuposiciones y valores.
se enseña el respeto por la democracia, aunque en la práctica no convenza, por la figura de autoridad, la importancia de la educación, el afán por lo material. Incluso es una característica de tales hipótesis que resultan a menudo inconscientes. La persona no ha decidido tener estos valores o suposiciones y de pronto nunca se ha cuestionado si son buenos o correctos. Se da cuenta de sus presupuestos y de lo que cree, más que todo cuando se le cuestiona, cuando se encuentra con ese otro que cree algo diferente. Un ejemplo clásico es el pueblo de Israel. Requería preservar su identidad como pueblo del Señor. En medio de este contexto, lo que creían en muchos aspectos eran diametralmente opuesto a otros pueblos. Pero la historia de Israel muestra cuán fácil era caer en la tentación de adaptar elementos, conceptos y mentalidades de otras creencias e incorporarlos dentro de la veneración que le daban al Señor. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús interroga la religiosidad y la mentalidad equivocada de los judíos del primer siglo. Pero lo más confrontante fue con la cultura y lo que creían. Es así como un sabio griego llamado Protágoras, quien vivió un siglo antes de Cristo, dijo que el hombre es la medida de todas las cosas. No importa si se pone la razón, los sentimientos o los sentidos como el criterio final. Sencillamente no sale del ser humano mismo como el criterio último de toda realidad y de todo conocimiento. Esta filosofía deja por fuera la participación divina, reconociendo en la criatura un valor superior al del Creador. Es importante mencionar estos aspectos, ya que el pensamiento griego es la antítesis de la propuesta de fe de Jesús. En sí, la filosofía griega no nace en oposición a la religión, ya que la religión griega era una mezcla de ritos y mitos que no pretendían crear una verdad dogmática. De esta manera, para los intelectuales del momento, su desafío es definirse en preservar su identidad en medio de los ismos, desde el helenismo hasta el postmodernismo, pasando por el empirismo, racionalismo, humanismo, liberalismo, capitalismo, marxismo, utilitarismo, pragmatismo, positivismo, naturalismo, materialismo y otros más. Esto lleva a pensar si los seguidores del Señor ven en el cristianismo otro ismo más, al lado de aquellos. La pregunta que surge es si lo que se cree del Señor es conforme a la realidad de lo que es Él, o se cree a las ideologías y filosofías que rondan al ser humano. En medio de todo esto se ha perdido la fe o la creencia en lo real. Ya no se cree en una verdad absoluta. Cada uno tiene su propia verdad y el que dice tener una verdad absoluta es intolerante. En palabras del escritor colombiano Fernando Cruz Cronfli, ha quedado solamente el consumismo, el hedonismo y el nihilismo. En otras palabras, se vive para consumir, para el placer y sin valores o verdades absolutas. Pero cuidado, que el problema del ser humano ya no es qué dice la Biblia a su oposición al Señor. No, el problema es la ignorancia. Al quitar la ignorancia, se quita la maldad. Ahora bien, sobresalen las distintas maneras de comunicación acerca de valores y conceptos de manera constante. Al abrir la mente a esas maneras, inevitablemente se está dejando que tales valores y conceptos moldeen y modelen lo que se ha de creer. En ese moldear y modelar, la reflexión no tiene lugar. Lo que se cree está supeditado por la vista, por el
oído y por la imaginación. Así que en el registro de imágenes, sonidos y pensamientos tan frecuente es que muchas veces no se procesan de manera consciente, pues no se tiene un filtro adecuado y se encuentra la persona sentada, relajado, cansado, completamente pasivo, deslizándose por el desconocimiento. Se absorbe todo sin reflexión. De suma importancia es afirmar que la decisión de creer o tener fe no puede ser consecuencia de un raciocinio ni de una investigación histórica ni de ninguna clase de comprobación o constatación racional, especulativa, histórica o empírica. Si fuera así, la acción de creer y el término de referencia con el que se entra en contacto quedarían dentro de las fronteras de la humanidad, dentro del radio de acción de las facultades naturales como medios de exploración y posesión de la realidad. Su valor, su certeza y su eficacia del creer dependerán del valor de la certeza y de la eficacia de los argumentos especulativos, históricos o positivos. Además, en el supuesto que se lograra apoyar el creer o la fe en un razonamiento de cualquier tipo, el asentimiento de la fe no podría ser más firme de lo que fueran las conclusiones. En el caso de nuevos datos y nuevos métodos, alterarían las conclusiones. No se tendría más que estas dos salidas: o dejar en suspenso el creer o la fe contra su esencia misma, o negar la validez de las nuevas investigaciones, no por razones científicas, sino por razones de fe. Y ya se tiene la fe ensarzada o involucrada en polémicas contra la ciencia, enemiga del desarrollo de la razón y arraigada como un náufrago al falso salvavidas de una ciencia periclitada o en decadencia. Es más, lo que sí es evidente es que en la fe de alguna manera media la razón, pues de lo contrario sería un creer imposible e inhumano. En realidad, lo que se cree requiere para la vida en comunidad de personas transparentes y convincentes, comprometidas con las propuestas del Señor y su justicia. En un mundo de graves conflictos sociales, se necesita un lugar donde se viva una esperanza contagiosa en medio de un sistema que no la ofrece. Es así como el gran reto de creer es entender cómo el Señor se ha dado a conocer en la historia humana, máximo en la persona de Cristo. Y es a partir de esa revelación que se puede echar raíces en una creencia sólida y práctica, convirtiéndose en un seguidor del Señor. Él da el fundamento, pero lo que se elabore sobre ese fundamento es algo humano y falible, algo que necesita ajustes, reformas y cambios en el camino. La alerta es chequear si lo que se cree es conforme a la alta moral y dignidad del Señor o se está creyendo en pensamientos de parecer humano. Mi nombre es Néstor Venegas, puedes compartir este video. Gracias.